¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy nos convoca un tema que es algo amplio, así que vamos a ir por el tema. ¿Cuál es el tema que nos convoca? Casi me olvido. Bueno, nos convoca pues la narrativa del 60 y del 70, que es parte de esta serie de videos correspondientes a la historia de la literatura peruana. Ahora sí, vamos a por el tema. Bien, lo que nosotros tenemos aquí es el gráfico de la influencia liberal que han tenido algunos literatos. Está bien, iniciamos con el costumbrismo, con Miguel Asensio Segura, ¿sí? Que él pues veía las nuevas expresiones populares y bueno, él veía algún progreso. Claro que criticaba también algunas costumbres, pero él se mantenía ahí, ¿no? En cambio, Pardo y Aliaga es pues un literato un poco más conservador que va a criticar a estas expresiones populares, ¿no? Por ejemplo, la zamacueca, a quien le dedica pues no un artículo y comienza a cuestionar esta forma tan desenvuelta de bailar de las chicas sobre todo, en especial ellas. Muy bien, ahora pasamos al periodo del romanticismo y tenemos al gran literato Ricardo Palma, que bueno, él va a realizar una literatura en cuyo fondo, cuyo contenido se preocupa por el pasado. Está bien, él va a escribir tradiciones en el cual va a recoger las costumbres, a dar también su famoso parrafillo histórico dentro de cada una de estas narraciones. Entonces, Ricardo Palma por eso ve hacia el pasado y no se preocupa tanto por la evolución. ¿Sí? Por eso es un romántico. Llegamos a lo que es el romanticismo, al realismo, perdón, y nos encontramos con el maestro González Prada, ¿sí? Que él va a preocuparse, él va a denunciar, va a pedir, va a exhortar a las siguientes generaciones que puedan realizar una literatura que busque lo novedoso, lo nuevo, lo autóctono. Entonces es aquí donde encontramos a este gran literato. También hay que mencionar que González Prada es precursor del indigenismo y es precursor del modernismo. ¿Por qué? Porque él va a realizar innovaciones, va a preocuparse de forma primaria en la estructura, ese es el aporte al modernismo, ¿sí? Nuevas formas estróficas, y también vamos a ver en la preocupación de fondo como reivindicación del indígena. Entonces es ahí por ello que es el precursor. Luego tenemos el modernismo, liderado por Santo Chocano, ¿sí? Que él va a ser, también va a seguir esta línea conservadora. ¿Por qué? Porque él va, es verdad, va a haber nuevas formas de expresión. Es más, el modernismo, recordemos que es una forma de expresión que nace aquí en Hispanoamérica. Entonces, Santo Chocano va a aportar para las futuras generaciones la nueva forma de expresión. Sin embargo, él no va a realizarlos con el fin de ir hacia el futuro, sino que él va a tener esta visión retrospectiva, porque él va a observar la situación que se encontraba, por ejemplo, el Perú andino, luego cómo es la posterior invasión de los españoles, y va a hacer esta fusión, esta exaltación así a esta nueva forma de cultura que se forma gracias a esta convergencia de mundos, de pensamientos, de perspectivas, sentimientos. Y es así como Santo Chocano no trasciende a la posteridad, sino que se regocija en esta forma nueva de sentir, de ver al mundo. Luego tenemos los arielistas, que hay que recordar que el modernismo está influenciado por los parnasianos y los simbolistas. Entonces aquí tenemos mucha influencia, la influencia parnasiana, que es el arte por el arte, ¿no? Ellos, esta influencia le va a exigir al modernismo a mantener una estructura fija, tanto en lo que es la métrica y lo que es la rima. Esa exigencia no les va a permitir crear nuevas formas de expresión, nuevas formas de
expresarse. Y es así como tenemos aquí en la línea conservadora. Ahora ingresamos a Abraham Valdelomar, que estamos en el posmodernismo. ¿Está bien? Si tenía este discurso aristocrático, el modernismo, el posmodernismo de Valdelomar lo que va a hacer es invertir. ¿Está bien? ¿Para qué hablarle al cisne, por ejemplo, si no podemos conectarnos con él? Es más, no habita ese animal dentro del contexto en el que se encuentra, entonces pierde su sentido. Ahora lo que va a hacer Valdelomar es adoptar estos elementos cotidianos y encontrar el sentimentalismo o los sentimientos que en ellos guarda. Es así que rompe, es una forma un poco más avanzada de entender la literatura. Luego tenemos también en el posmodernismo a José María Guren como iniciador del simbolismo, ¿sí? El único que encaja dentro del simbolismo peruano, y él va a aportar lo que es la musicalidad, ¿sí? La nueva forma de expresión, el arte por el arte, y va a inspirar a lo que es la poesía pura de generaciones posteriores. Muy bien, ahora seguimos con lo que es el vanguardismo. Tenemos como representante a César Vallejo. Él va a tomar, al igual que Valdelomar, las enseñanzas de González Prada y va a también realizar este aporte a la literatura con nuevas formas de expresión. Y en su etapa vanguardista, Valdelomar va a ofrecer nueva forma de sentir, nueva forma de representar la poesía, algo que los arielistas le van a cuestionar, porque es una forma de expresión distinta a la conservadora que ellos tienen. César Vallejo va a tener una poesía intimista y es lo que va a rescatar los indigenistas, por ejemplo Arguedas, que es representante del indigenismo psicológico, que también va a evocar este sentimentalismo indígena. Dentro de esta línea de Valdelomar vamos a encontrar los cuentos de la generación del 50 dentro de lo que es el urbanismo, ¿sí? Y el urbanismo crítico o la literatura urbanística. Y dentro de lo que es Vallejo vamos a encontrar la literatura del 50, lo que es la poesía social, y también vamos a encontrar lo que es la poesía pura, que es la manifestación, ¿no? El no querer mezclar la poesía con, por ejemplo, ideologías, con política, etc. Ahora contamos con este gráfico, ¿sí? Que nos evocamos ya a la última parte de lo que es el estudio de la literatura peruana. En la poesía del 50 ya habíamos visto en videos anteriores a los poetas Jorge Eduardo Eilson, Javier Sologuren, Francisco Bendezú y Germán Belli. Grandes literatos, estudiantes. Hay que poder observarlos, analizar, leer algo de su poesía. Tenemos también a Alejandro Romualdo, a Julio Garrido Malaver, con sus poemas de poesía de corte social. Ellos van a utilizar la literatura para poder mostrar la situación en la que se encuentra la sociedad de entonces. En cambio, ellos van a estar más evocados, más centrados a lo que es la poesía por la poesía, o mejor dicho, la poesía pura. Tenemos aquí lo que es la narrativa del 50, encabezando esta narrativa Julio Ramón Rivero, y vamos a encontrar también a Enrique Congrais. En la década del 60 vamos a ver a la poesía del 60 con César Calvo, Javier Heró, Rodolfo Inostroza y Marcos Martos. Dentro de la narrativa vamos a encontrar a Mario Vargas Llosa, a quien vamos a estudiar un poquito más, y luego vamos a ver al grupo Narración, ¿sí? Dentro de la narrativa del 60, que dentro del grupo Narración se encuentra Osvaldo Reynoso y se encuentra también Miguel Gutiérrez. Dentro de la poesía del 70 vamos a encontrar a Jorge Pimentel, a Enrique Verástegui y a José Watanabe. También vamos a encontrar en la narrativa del 70 a Bryce Echenique, a quien vamos a estudiar también en esta oportunidad. Solo para mencionar que esta distribución está en correspondencia con el análisis de Antonio Cornejo Polar, Literatura de la República. Muy bien, ahora sí vamos con la narrativa del 60. Tenemos en la biografía a Mario Vargas Llosa, que
pues va a ser nuestro gran literato peruano, como y va a ser el ganador, único ganador peruano del premio Nobel en el año 2010. Pero vamos a ver desde su nacimiento, puesto que él aún sigue vivo y también lo tenemos nosotros disfrutando de su producción continua. En 1936 vamos a ver que él va a nacer en Arequipas, va a realizar sus estudios en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y también vamos a ver que va a vivir en Piura y Lima. En 1950 va a ingresar al Colegio Militar Leoncio Prado y vamos nosotros a ver que va a ser una inspiración para su posterior obra, que va a ser parte del boom latinoamericano, el boom hispanoamericano. En 1960 vamos a ver que en 1953 él va a ingresar a la Universidad San Marcos y en 1959 va a recibir el premio Leopoldo Ares por su conjunto de cuento, Los Jefes. Ese año también va a residir en París, ¿sí? Va a obtener una beca para poder irse a realizar estudios en Europa. Mario Vargas Llosa también va a obtener el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral. Bueno, es con este premio es que va a tomar notoriedad. En 1965, él se va a casar con su prima, Patricia Dora de Llosa, quien va a ser, pues, no, parte de su familia. Entonces, vamos a ver que no va a ser la única persona con quien va a estar. Él va a apoyar la revolución cubana, él va a tener estos pensamientos socialistas, de corte social, ¿está bien? Que posteriormente va a cambiar al corte más liberal. En 1967, él va a ganar el premio Rómulo Gallegos por su obra La Casa Verde y ese mismo año va a publicar la obra Los Cachorros. En 1969, él va a publicar Conversación en la Catedral, esta obra en la cual él realiza la famosa expresión "¿Cuándo se jodió el Perú?". Es aquí donde nosotros vamos a encontrar esta frase. En 1990 vamos a ver que él va a ser candidato a la presidencia del Perú, pero él va a ser derrotado por el ese entonces candidato y posteriormente presidente Alberto Fujimori. En 1993 él va a publicar su novela autobiográfica El pez en el agua. En 1994 él va a recibir el premio Cervantes, que es el premio mayor de la lengua castellana. En el 2010 va a ser premiado con el Premio Nobel de Literatura, va a ser reconocido su participación en la vida política y en lo que es sobre todo su grandeza literaria. Él va a tener un estilo, como habíamos dicho, él inicia con este estilo social, político, va a ser parte del realismo crítico, innovador del relato por sus influencias de Flaubert, Joyce, entre otros. Vamos a ver un marcado erotismo, puesto que sus obras van a tener algunas de estas escenas. Y vamos a ver que también tiene parte del vivencialismo, porque va a contener algunos rasgos, pasajes de su vida. Él va a escribir obras de crítica literaria y le va a dedicar uno a Gabriel García Márquez, La historia de un deicida. También vamos a ver su obra La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary. Va a tener obras narrativas como Los Jefes, La ciudad y los perros, La casa verde, La conversación en la catedral, La tía Julia y el escribidor, Quien mató a Palomino Molero, Pez en el agua, Lituma en los Andes, La fiesta del chivo, Travesura de una niña mala, El sueño del celta, El héroe discreto, Cinco esquinas y Tiempos recios en el año 2019. Perdón. Muy bien, La ciudad y los perros es una obra donde va a verse la grandeza literaria, la forma tan característica de Mario Vargas Llosa para poder estructurar la historia. El género
de esta obra es la narrativa, la especie es novela, la estructura va a estar estudiada en dos partes y un epílogo. El escenario va a estar dado por el Colegio Militar Leoncio Prado y otros lugares de Lima, ¿sí? Que van a, puesto que es parte, ¿no?, de su biografía, como habíamos visto. El tema principal, los esquemas impositivos y autoritarios propios de la enseñanza castrense, o sea, militar. Y lo secundario, pues la rebeldía ante ese sistema, la agresividad como un método de subsistencia. Tenemos entre los personajes a Jaguar como el líder del círculo, el esclavo cadete Arana. Vamos a ver al poeta, al cadete Alberto Fernando, el serrano, cadete Cava, el boa, cadete también, al igual que Rulos, Gamboa, el teniente, y Garrido, el capitán, y Paulino, el propietario de la Perlita, el local famoso de esta ciudad y los perros. Muy bien, estamos dentro ya de la narrativa del 70 con Bryce Echenique. Vamos a ver que tenemos que estudiar el contexto, puesto que entre los años 50 y 60 vamos a ver esta migración. En los años 50 vamos a ver la migración del campo hacia la ciudad. En los años 60 ya se va a acentuar y vamos a ver este urbanismo crítico, ¿sí?, el realismo crítico que hace Mario Vargas Llosa. En cambio, ahora llegamos a los 60, a los 70, y vamos a ver que el contexto es algo convulsionado, puesto que va a haber un golpe de Estado para la toma del poder liderado por Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Juan Velasco Alvarado va a tener algunas ideas revolucionarias y es por ello que va a aplicar algunas acciones, va a aplicar algunas formas de reestructuración en las cuales las personas van a ver que algunas les van a beneficiar, a otras no. Fue un gobierno de tipo dictatorial, puesto que ingresó con golpe de Estado, su gobierno es de facto, pues se hizo con el poder mediante un golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terry, rompiendo así la democracia. Este gobierno se declaró por el autoritarismo, se caracterizó por el autoritarismo, la expropiación y reformas, la reforma agraria y la reforma educativa. Así, durante ese periodo inició el decaimiento de la clase oligárquica por la expropiación de tierras a los hacendados. Es como nosotros vamos a observar que, bueno, en este gobierno vamos a ver que ya la clase oligárquica va a perder ya definitivamente el poder. Por último, vamos a ver que su gobierno va a finalizar con el golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez. Muy bien, ahora sí, ya que hemos visto el periodo en el que se desenvuelve la obra de Alfredo Bryce Echenique, vamos a ver un poco acerca de su biografía. Él, al igual que Mario Vargas Llosa, es uno de los literatos que aún siguen con vida el momento en que se ha realizado y se ha compartido este video. Él va a nacer en 1939 en Lima y él va a pertenecer pues a una familia acomodada. Él va a estudiar en colegios norteamericanos e ingleses y luego va a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1969, él va a viajar a Francia y va a realizar estudios en la Universidad de la Sorbona, en París, donde se doctoró en letras. Desde 1968 él va a dictar cursos en varias universidades francesas sobre literatura y cultura latinoamericana. Él mismo ha mencionado un periodo de su vida como una corta vida feliz del anónimo escritor Bryce Echenique, ¿sí? Él en ese periodo va a publicar su primer libro, Huerto Cerrado, en 1968, que es una colección de cuentos premiados por una mención por la Casa de las Américas de Cuba. Bueno, con la publicación de su primera novela, luego de su publicación de su primer libro, Huerto Cerrado, él va a realizar su actividad como escritor y va a publicar su primera novela llamada Mundo para Julius en 1970. Es con esta novela con la que se convierte, junto con Arguedas, Ribeiro, Silva Alegría y Vargas Llosa, en uno de los escritores contemporáneos más importantes en el Perú. Claro, vamos a ver que va a tener una forma de expresión prolija, va a tener una
sensibilidad para poder describir los paisajes y va para poder expresar una nueva visión, la literatura con Bryce Echenique se va a concentrar en una nueva zona del Perú. En 1927, la Junta de Gobierno Militar de Juan Velasco Alvarado le otorga el Premio de Fomento a la Cultura Ricardo Palma, porque su obra criticaba o cuestionaba a la oligarquía peruana, a la burguesía peruana. Él va a manejar un estilo aristocrático, social, irónico y cómico. Además va a brindar referencias parisinas, ¿sí? O sea, de la localidad, del sitio de París. Bien, vamos a ver obras. Su obra más reconocida, Un mundo para Julius, iba a tener obras también como Tantas veces Pedro, La vía exagerada de Martín Romaña, El hombre que habla de Octavio Cádiz, que hablaba de Octavio Cádiz, La última mudanza de Felipe Carrillo, Dos señoras conversan, No me esperen en abril, Río de nocturnidad, Permiso para vivir, tiene sus antimemorias, La amigdalitis de Tarzán, El huerto de mi amada, Las obras infames de Pedro Marambio, Dándole pena a la tristeza, en 2012. Actualmente él sigue presentándose en algunos centros de divulgación, algunos espacios de periodísticos comentando acerca de sus obras. Él también ha tenido últimamente un incidente, bueno, no últimamente, ya hace una cantidad de años que ha tenido un incidente, ha sido culpable, condenado, ha sido dictaminado culpable por plagio. Entonces, Bryce Echenique ya ha sido juzgado, ha sido condenado y bueno, estamos a la espera de lo que pueda acontecer. Sin más para comentar, esperamos que esta información haya sido de su agrado, al menos yo espero eso. Eso sería todo para compartir. Goodbye, estudiantes.